permitir desempeñarse en distintas áreas que usted quiere y hasta montar su propio, bueno, si vamos de poquito a grande, su emprendimiento a constituir una empresa. Detrás de cada proceso hay una historia. Detrás de cada logro, una decisión. Esto es Voces Industriales. Somos Industrial. Bienvenidos a Voces Industriales, donde cada historia es un proceso que inspira. Are you ready for this? No, I'm not ready for it. Don't worry. We can do it and we are going to have mistakes, but this is a story to remind in some years. Okay. So we are going to start saying the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm not saying that. But do you want to study in English? Yeah. No. Don't you? No. Bueno, entonces vamos a empezar con este espacio que estamos teniendo con algunos de los egresados del programa, Okay. porque queremos conocer un poco más de la historia, qué ha pasado. Yo sé que fue hace apenas ayer, pero pues qué mejor momento que empezar a recordarlos y tenerlos presentes, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Y de quién se dice, y una cosa es que lo diga yo, que lo diga un profesor, a que lo diga pues la misma propia boca persona. del estudiante. Okay. Entonces, primero quiero escuchar quién es usted, qué ha hecho y algo que nos quiera contar. Ok, no, pues primero que todo, profe, gracias por la invitación. Creo que es un espacio muy valioso e importante, uno pues para uno expresar y también contar qué han sido los resultados después de 5 años de estudio, y también pues para que los demás estudiantes o egresados puedan visualizar como qué es lo bueno que dejan las unidades tecnológicas de Santander y qué capacidades pues para todo Colombia. Obviamente, Wow, eso ya nos da un una nivel de idea de estatus. su nombre. Ok, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy Angie Pavón, obviamente tecnóloga en producción industrial, ingeniería industrial. Egresé prácticamente el año pasado, como en abril. Sí, Sí, ya. primera corte, Primera ingenieros industriales uteístas. Nada más y nada menos. Y Orgullosos. ¿y no qué? Y no se fue sino como con 3 diplomas ese día, pero Sí, feliz y orgullosa de eso. Pues siento que todo con mucho esfuerzo y demás sí trae sus frutos. Obviamente, si me recuerdo ese día, pues el diploma normal de pues que lo certifican como ingeniero industrial, pero aparte un reconocimiento por el tema del promedio y los demás, fue magna cum laude. qué bueno. Sí. Entonces, Angie, ahora acerca de qué está haciendo Angie en este momento, a qué se dedica, está emprendiendo, está trabajando, en dónde está trabajando. No, pues actualmente es Angie. Bueno, yo estoy trabajando como analista de producto en una startup que se llama Alfred. Ok, Dios mío, búsquela en internet. Es súper recomendable. Prácticamente es una empresa tecnológica enfocada en el sector automotriz. Y pues yo, como le cuento, trabajo como analista de producto. Básicamente es como alinear esas expectativas de los distintos stakeholders, pues dentro de la compañía y afuera de los clientes, para saber cómo solventamos esas necesidades que tienen las personas. También como es teniendo o partiendo del benchmarking de la competencia, los referentes, también el trabajar en un equipo multidisciplinario. Obviamente en ingeniería industrial podemos tener una visión más holística de cómo funciona una empresa, un sistema que se requiere, pero también complementamos pues a los ingenieros de software, ingenieros electromecánicos y demás. analista de datos, Sí, señora. Analista de de producto. producto. ¿Y qué Pero, hace un ingeniero industrial siendo analista de producto? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Se sintió identificada o decía como, no, pero qué hago acá o si voy a ser capaz? ¿cuál es ese match? ¿Por qué estoy aquí? No, yo también me lo preguntaba. Ajá. Yo, pero soy ingeniero industrial pero sí hay demasiada relación. Creo que, como le decía, un ingeniero industrial o el rol de un ingeniero industrial
es muy versátil, tiene Ok. como una parte integradora y puede cumplir en distintos roles y en distintas áreas, desde recursos humanos, obviamente la parte gerencial, en planta, producción, logística, todas las áreas que nos podamos imaginar, hasta Ujú. temas de customer success. Eh, pero específicamente en producto, siento que un ingeniero industrial tiene esa facilidad de conectar con el negocio y con los datos, y de eso pues, ¿cuál es el foco también de un ingeniero? Optimizar y dar solución a distintas necesidades. Entonces de ahí como que sí se conecta o sí hay como esa sinergia entre las distintas partes. Ok. Hablemos de ese proceso de cómo llegó a una startup que todavía no lo hemos mencionado, pero que no está ubicada en Bucaramanga y, y cómo ha cambiado ese mindset de estar en una startup, de pronto de que no es una industria tan tradicional, no es como algo que uno piensa cuando está estudiando, ¿no? Quizá uno escucha el término de startups y eso suena como muy lejano. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para llegar ahí y para sentirse parte de ese De tipo de organizaciones? sí, pues cómo fue el proceso. No, prácticamente recuerdo que fue en el último semestre que me pasaron un flyer que estaban buscando una practicante para una startup y que tenía que cumplir ciertas eh, habilidades o pues lo que ellos solicitaban, ¿sí? Ujú. Yo pasé la hoja de vida, fue como, bueno, pasémosla, qué es lo peor que puede pasar o qué es lo mejor que puede pasar. Ujú. Y primero fue como, no, estamos buscando a alguien presencial. Días después, yo dije, no, bueno, no me contrataron, tristeza. Justamente estaba iniciando ese día estaba iniciando el último semestre y creo que la propia escena de película. Iba en transporte público, estaba lloviendo y recibo la llamada de la persona de recursos humanos y fue muy amable, fue como, fue mágica, fue así. No, es que estamos buscando a alguien presencial en Bogotá, qué lástima, pero cualquier cosa estamos arrepentientes. Y iba con audífonos y la propia escena de película recostada en la ventana, lloviendo y con música triste. Ajá. Pero al siguiente día me llaman y me dijeron, no, si estamos buscando a alguien para el área de producto, que pues obviamente conozca de datos, tenga buena organización y pues obviamente esas habilidades de pues de ofimática, que también es como algo esencial, y que sepa una parte muy técnica que es SQL, que es algo de código, y de eso yo no tenía ni idea. Yo Y como que entonces, no, y pues tuve la entrevista con recursos humanos, luego con quien es mi actual jefe, con Lao, y fue como que acá lo más importante es ese pensamiento como multidisciplinario y la parte de lógica, desde que tenga lógica y lo entienda todo como un sistema, de ahí para adelante es aprender, aprender y ejecutar. Y fue como que eh, me dieron la prueba técnica en ese tiempo que fueron como un plazo máximo de 2 días, fue buscar en Platzi, buscar en YouTube y demás los cursos para eso y con IA, que es lo mejor que la IA, como que decirle a un prompt, hey, por favor, requiero aprender esto de la noche a la mañana, ayúdame. Y sí, y pues pasé la prueba técnica y quedé contratada como pasante. Y mientras como que en ese transcurso darse cuenta de qué es una startup, cómo se trabaja, que es lo mejor del mundo comparado como con una empresa ya establecida, una empresa tradicional o hasta incluso una MIPYME. ¿Por qué? Porque una startup le da la oportunidad de ser como un de todito. Entonces puede aprender o tiene que hacer cosas de marketing, eh, análisis de datos, de producto, entender operaciones, entender logística y de cada parte hacer algo. Y usted no se va a quedar un momento sin hacer nada, sino que todo momento está haciendo algo increíble y eso que está haciendo increíble lo está estableciendo para que sea utilizado pues ya en el resto del tiempo y se vaya estructurando la empresa. ok. Entonces, la verdad es fantástico y conocer como toda esa parte de tecnología, porque claro, uno el día a día utiliza distintas aplicaciones, que Ujú. WhatsApp, que TikTok, que LinkedIn, pues las redes sociales en especial, y uno no se para a pensar como, ok, ¿quién lo construyó? ¿Cómo hacen ese proceso de tener esos productos y esos productos, cómo se integran con ventas, con comercial, con
pues todo lo que es una organización. Entonces, es increíble. Hablando como de todo ese proceso de ser pasante, de ahora ser analista de producto y de estar en ese mundo, ¿cuál fue como el aprendizaje más chocante en el sentido de como, uy, no me lo esperaba, como yo pensaba que esto funcionaba así, pero realmente funciona así? O tal vez, ¿qué cambió esa mentalidad de, ay, yo pensaba que estaban los manuales establecidos para lo que tenía que hacer, pero realmente los manuales los creamos nosotros? O algo con el cliente o algo con el equipo de trabajo, que solo se haya vivido estando allá y no en la academia, no estando en las clases. No, es que claramente uno en las clases, por ejemplo, a uno le dan como en la teoría, hey, para usted lograr a esto tiene que pasar por esto y esto y esto. Por ejemplo, una planeación estratégica que primero tiene que ser su DOFA y demás, o en un plan de marketing, primero debe de pues analizar la competencia, hacer análisis técnico, administrativo, pues todo lo que Ujú. incluye. Y como tal está muy estandarizado, un paso a paso. Ya en una empresa hay demasiadas variaciones y bifurcaciones y es como, ok, ¿cómo se estandariza algo que según debe estar estandarizado? Pero una empresa que no es como el mismo lineamiento, que cada empresa es un mundo, es un sector Ok. diferente, los clientes también son diferentes y uno dice, no, pues una empresa solamente tiene una línea de negocio. En esa Ujú. startup, que Dios mío, yo amo, yo amo donde trabajo, amo lo que hago, eh, tiene distintos perfiles de clientes, empresas, personas naturales, pero de empresas hay distintas líneas. Uno es como, ok, cada proceso que debemos hacer debe que ser diferente o especial para cada tipo de cliente, que es algo que pues en la teoría no es como que nos lo expliquen o uno dimensione. Ajá. Sí. Bueno, en este reto o en ese rol, ¿cómo ha influido? Ya hablamos de la relación de la ingeniería industrial con el cargo, Sí. pero ¿cómo influyó la formación en ingeniería industrial para el cargo? O sea, ¿qué conocimientos, qué habilidades que adquirió durante la carrera está aplicando actualmente? Uf, no, de todo, tanto en la propia, pues, los distintos, en el plan de carrera como en los semilleros. Sí. En la parte, pues, de como trabajando en el área de producto, que, como dice mi jefe, eh, producto, el área de productos, todo lo que está bien en esta vida, porque de verdad hacemos de todo y tenemos que darle la vuelta y es increíble. Como que, por ejemplo, un semillero de investigación le da esas habilidades de saber investigar, de saber buscar, de no quedarse con una información que no es relevante y no viene de fuentes confiables. Eso es uno, porque uno siempre debe que estar en la búsqueda de las tendencias del mercado. Entonces, sí, no es como que, mira, para esta aplicación podemos eh, hacer una mejora que puede hacerla más rápida, puede hacerla más intuitiva o puede solucionar esto al cliente. Pero esa mejora o eso que se leyó que podría funcionar es algo publicado por lo menos, no sé, hace 10 5 años, ya eso dejó de ser relevante y lo que es ahora es lo más fructífero, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte de investigación, importantísimo. También el tema de los benchmarking y análisis de datos, que, pues claro, la parte de análisis de datos, creo que como ingeniero y en especial ingeniero industrial, la importancia de la matemática, de la estadística, de, por ejemplo, también cuando eh, esa materia, que era una de las mejores materias, diseño de experimentos, también es importante porque, claro, en un producto a veces hay que hacer experimentos, ¿sí? Tipo, voy a hacer uno muy básico, pero ¿qué pasa si un botón o algo lo establecemos en otro lugar en el que normalmente está? Entonces, que le aparezca quizás al 50% del grupo de nuestros clientes y otro 50% como está actualmente. Y así podemos revisar eh, si es intuitivo, si eso llama más la atención, si hay más ventas o mayor conversión. Ok. Y pues en diseño de experimentos es eso, cómo medimos, cómo podemos validar o no una hipótesis. Con diseño de experimentos en la cabeza, quiero que recuerde el proyecto integrado. Ay, Y ya le hago la pregunta porque
Quédese con eso en la cabeza. Ok, diseño de experimentos aquí. Bueno, era para generar suspenso. Tan, 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 tan. Entonces estábamos hablando de algo que pues no nos lo inventamos acá, pero hemos tratado de darle continuidad y entendemos la realidad de muchos estudiantes en el sentido de que están trabajando, están estudiando, hay que cumplir con parciales, actividades, etcétera. Pero también hemos visto que en la práctica es donde está el aprendizaje. Sí, tal cual. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que ese conocimiento que está en el aula pues realmente se pueda aplicar. Y por eso se ha desarrollado el proyecto integrador y de hecho el proyecto integrador del grupo de ustedes, de la cohorte de ustedes, es bien recordado en el sentido de los productos que generó. Hay algunos compañeros que pudieron incluso publicar un artículo científico a partir En una del revista, proyecto sí. integrador y muchos de ustedes hicieron unas ponencias en diferentes eventos. Entonces, ya nos explicó en su trabajo cómo funciona el diseño de experimentos. Hablemos qué hicieron en ese proyecto integrador, o sea, cuál fue el experimento y cómo lo ejecutaron en ese momento. Ok, uy, recordando viejos Recuerdos de Vietnam. tiempos. Sí, recuerdos de Vietnam. ¡No! Pensé que no iba a volver a Me traumatizarme. dejó marcada, acá Sí, estoy. perdón, este es un momento difícil. Pero Uf, ahora hace experimentos. sí, allá vamos aprendiendo. Pero, recordando, prácticamente eso fue en noveno semestre, si no estoy mal. Y como tal, la idea con optimización lineal y diseño de experimentos era buscar la forma de, primero era buscar una empresa y que la empresa fuera referente a una panadería, Ok. fabricante de pan. Y de eso tomar uno de sus productos, que prácticamente era el pan bolita, pan insignia de Santander, y optimizarlo, ya sea reduciendo costos, aumentando, maximizando. Bueno, pues, ¿qué es la optimización lineal? Pues es la forma de optimizar recursos dependiendo del objetivo que uno le quiera dar. Si quiere minimizar costos o si quiere maximizar, no lo sé, por ejemplo, en el proyecto del pan, la parte nutricional, minimizar los recursos o el tiempo que lleva realizar el proceso del mismo. Entonces, en nuestro caso era la forma de, con menos productos o con mejorador, que fuera más sabroso, por así decirlo, y también pues intentar en la parte nutricional Ok. de que fuera mejor. Sí. Entonces, prácticamente como fue, era intentar primero hacer como un levantamiento de procesos de cómo se fabricaba el pan, que pues en el levantamiento de procesos que incluye en cada etapa, ok, qué recursos se necesitan, cuáles son los tiempos, cuáles son los factores externos o internos que podrían afectar el resultado. Luego de ese levantamiento de procesos, establecer el objetivo cuál era y luego hacer el pan como tal y también igual, pues un grupo de personas, el pan que tenía mejorador y el que no, y pues nosotros lo aplicamos fue acá en la universidad y lo dimos a probar y de ahí partíamos pues una encuesta Ok. para ver si daban los resultados adecuados y saber cuál era el mejor. Y la verdad fue chévere. Se tuvieron distintas cosas, pero siento que todos los grupos de trabajo dieron un muy buen resultado y como lo dijo, salieron muy buenas cosas. Por ejemplo, el grupo de como que Tatiana, Dani, Israel pudieron publicar su artículo en una revista reconocida. Con mi grupo, pues logramos dar una ponencia en Cartagena. Ok. Me acuerdo que otro grupo ¿Con los también. semilleros fue? Sí, con los semilleros de investigación. Justamente también fue en una parte, estaba haciendo las prácticas Ajá. y salió eso y yo, ay Dios mío, ¿y ahora cómo le digo a la empresa que necesito? El necesito permiso ir para ir a Sí, representar. y lo peor es que como que me habían dicho con demasiado tiempo de anticipación y yo no hallaba la forma de decirle a la empresa, a mi jefe, y yo también con ese miedo ilógico porque mi jefe es muy chévere y es muy abierta a cualquier cosa y yo como que le dije 4 días antes y yo, mira, es que me dijeron que tengo que ir a Cartagena, ¿puedo ir? Y yo estoy imaginando, me hubiera dicho que no, y ya, Angie tan boba, vaya. Y pues fui, y fue muy chévere. Porque, uy, Dios mío, la verdad,
Uy, todo lo que les propongan que ustedes puedan hacer, aunque no tengan tiempo, busquen la forma de tener tiempo, háganlo porque eso sí les va a traer buenos resultados. O sea, obviamente los recuerdos de Vietnam, ese proyecto sí fue como, trajo sus cositas, pero nunca me imaginé que por eso pude haber ido a Cartagena y conocer un grupo espectacular también de estudiantes de las distintas carreras. Pues en el espacio de las ponencias también habían personas de otros países. Me hice Ok. amiga de un español Ajá. y me decía, hostia, chaval, pero esto está increíble. Ustedes hacen todo eso con ese acento español. Hostia, chaval, y yo, señora, ábreme más. Y todo, y pues obviamente también hubo como un día de integración, entonces, claro, eso trajo muy buenas cosas. Y obviamente fue por el proyecto integrador, pero también por estar en un semillero, como Ajá. que la universidad, todos los espacios, como que, Angie, ¿por qué no participa en un semillero? Angie, ¿por qué no? También siempre que se finalizaba como que el semestre, finalizando el semillero, hacían espacios de relacionamiento, integración, como que, hey Angie, porfa, haga un podcast, haga participación no recuerdo cómo se llama en ese instante, pero también un conversatorio Ujú. o dentro de las cláusulas de los semilleros participe en, en esas actividades que hacían para ganar premios. Y siempre se ganaba el premio. Sí, ¿Cuántos rompecabezas tiene? tengo dos, tengo como dos o tres. Sí, siempre me ganaba el premio, me acuerdo del último que vine, que fue el último semestre, y Sí. ahí todos, no, yo no voy a participar, y yo, ustedes son los que me dicen, yo no, y era así, si me decían, pues lo hacía, si no es como, no, pues voy a hacer más reserva, pero no, la verdad como que todo lo que les digan, háganlo de una vez porque uno nunca sabe, como dijo Steve Jobs, lo que hagan, eh, eso que hizo en el pasado pueda conectar los puntos en el presente o en el futuro y hacer Ujú. algo grandioso. Porque, y también eso me pasó en mi trabajo actual, como que yo siempre tenía como unas ganas de aprender análisis de datos y demás, y un diciembre como de hace 4 o 5 años, a nivel nacional, salió como una especie de bootcamp que era Ajá. de DS4 y de análisis de datos y fue tan increíble y me llamó la atención y siento que eso también me ayudó a tener como habilidades requeridas para también mi trabajo actual y que eh, si me lo preguntan, toda la parte de datos, toda la parte de IA, toda la parte porque en una empresa también, ¿qué es lo que hay? Datos, en una fábrica, Ujú. que datos. ¿Y con qué se toman las decisiones? Con datos. Dato Sí. mata relato. Entonces, esas son como habilidades que sí o sí son obligatorias que tenemos que aprender. O sea, así cuando nos dicen, no, usted tiene que aprender Excel, inglés y comunicación asertiva, eso no es como, tiene que aprender, eso ya no es opcional, tiene Ok. que ser obligatorio, pues así pasa con esas habilidades, esas tendencias. Bueno, hay dos puntos ahí que vamos a continuar yendo hacia atrás. Entonces, el primero es que creo que uno espera que las cosas pasen tan bien y de la mejor manera, pero cuando uno cuenta historias, a uno le encanta contar, o sea, o para que atrape la historia y para sentirla real, pues también hay cosas negativas, obstáculos y retos que superamos. Claro, Entonces, por ejemplo, en ese recuerdo del proyecto integrador hay cosas que fueron duras, trasnochos, discusiones, quién discusiones, hace esto, cómo trabajamos, etcétera, pero finalmente pues hace parte del proceso y sin ello pues no tendríamos nada que contar. Entonces eso es tal como cual. lo primero que quería resaltar ahí. Y lo segundo pues yéndonos hacia atrás, entonces recordando eh, la tecnología y la ingeniería. ¿Cómo cree que fue ese cambio? O sea, cuando todo iba muy bien en la tecnología y la ingeniería, o al contrario, fue como muchísimo mejor la ingeniería. O sea, ¿cómo cambia el estar estudiando la tecnología y el estar estudiando la ingeniería? ¿Qué hace ese tecnólogo? ¿Qué hace ese ingeniero? Uf, no, pues la verdad, cuando inicié la ingeniería, yo dije, no, esto es lo que me gusta, esto es lo que me encanta, porque si hacemos una relación, pues también para entender
cuál es la diferencia como de un tecnólogo a un ingeniero y pues Ujú. sí, no en general. No sé si recuerde como obviamente le pregunto a la ingeniera, a la empresaria, a la coordinadora, no sé si, no, pues prácticamente el tema que hay de la pirámide que es la gestión organizacional. Siento que es como el mejor ejemplo para comparar y describir, donde tenemos el nivel operativo, el nivel táctico y pues el último o el primero en la pirámide, el nivel estratégico. Y cada uno hace parte de un todo en el que, claro, el nivel estratégico define el rumbo, el que se quiere llegar. El nivel táctico es el que planea y, por decirlo así, traduce lo que la parte estratégica quiere llegar a ser, Ujú. que es como si fuera el cómo. Y ya la parte operativa, ese es el que ejecuta y hace que pues, esos resultados se generen en el día a día. Y eso pasa igual con un tecnólogo que un ingeniero. El tecnólogo es una mezcla de ese nivel táctico y operativo Ujú. en el que se encarga de, ok, cómo tenemos que hacer esto, cómo lo vamos a hacer, qué tenemos que ejecutar, cuáles son las capacidades que tenemos para hacer en el día a día y qué se va a lograr. Y un ingeniero, pues con ayuda o con toda esa información que puede generar el tecnólogo con ese nivel táctico y operativo, es el que le da el rumbo y puede traducir, ok, con estos datos tomo decisiones, con estos datos coloco el rumbo o el propósito al que queremos llegar. Y esa es como tal la diferencia. Un ingeniero tiene una visión más holística en el Ujú. que a partir de datos, a partir de comportamientos, de patrones, de un informe muy puntual, dice, ok, entonces está pasando esto, ese es el problema, lo que tenemos que hacer para solventarlo es dirigirnos a esto, tener estos resultados y demás, que se lo comparte al tecnólogo y demás, y ya el tecnólogo es el que se dedica, ok, tenemos que llegar a esto y lo vamos a hacer de esta forma. Estoy tomando apuntes, solo para dejarlo muy claro. Esto, con eso en la cabeza. Sí. Entonces, vas a hacer unas preguntas de sí o no. Mm. Solo sí o no. No, me pregunta a mí sí o no, y yo que yo soy una ¿Sí o cuenta no? historias. Bueno, sí o Listo, no. vamos a hacer ese reto. Entonces, antes de arrancar, antes de ser pasante, de ser analista de datos y otras cositas en las que trabajó que no nos ha contado, en temas de En la transferencia de cajita. tecnología, innovación, Innovación. etcétera. Entonces, antes de todo eso y cuando arrancó, ¿conocía a alguien en la industria y en el mundo? No, ¿Sabía hacerlo? no, ¿Tenía presupuesto para hacerlo? definitivamente no. ¿Tenía claro qué era lo que quería hacer? No, ¿Tenía dudas o miedos? sí, ¿Sabía investigar? no. Lo que quiero es como hacernos conscientes de que ese es nuestro punto de partida. Muchas veces no sabemos qué queremos, muchas veces no tenemos los recursos y creemos que hasta que no los tengamos, pues no se dan. Y creo que eso se fue construyendo pues a lo largo de su carrera y a lo largo de su estudio y eso pues la tiene en donde está hoy. Entonces, seguimos yéndonos de para atrás, ¿no? Ok, sí. Empezamos por quién es Angie actualmente, quién fue Angie en la ingeniería con su proyecto integrador, quién fue Angie en la tecnología y ahora vámonos a Angie antes de empezar a estudiar la ingeniería industrial, o sea, Angie en el colegio graduándose y demás. Mm, ¿Recuerdos ya están en la cabeza? sí, Bueno, sí. con todos esos recuerdos, ¿qué soñaba Angie en ese momento? O sea, ¿qué pensaba Angie de su futuro en ese momento? Uf, ¿qué pensaba? No, Dios mío, sí, pensamos en esa Angie del colegio, de Angie entre noveno y 11. Obviamente no, sí quería muy visionaria, ambiciosa, de siempre ser excelente y ser ingeniera, obviamente. Siempre me había gustado como que temas numéricos, dámelo siempre, dámelo siempre. Y obviamente sí hay un cambio significativo esa Angie del colegio a la Angie que soy, pero ¿qué era lo que quería esa Angie o porque también le llamó como la atención la ingeniería industrial? Es que en el colegio habían, creo que todos los tienen como realizado un técnico auxiliar, ¿sí? Ok. Y yo lo hice en la línea de técnico auxiliar en la administración de empresas, o perdón, en asistencia administrativa. Y claro, ahí enseñaban temas puntuales de cómo se debe constituir una empresa, qué son las distintas ramas que
deben existir de innovación, de procesos y demás. Y me interesaba, yo decía, pero es que a esto le falta algo, está muy básico. Y de ahí fue como que uno empieza a leer qué es la ingeniería industrial, qué es lo, y yo decía, ingeniería industrial muy completa y eso es lo que quiero. Y esos pensamientos de Angie en ese entonces era como que tiene que ser ingeniería industrial porque la ingeniería industrial le va a permitir desempeñarse en distintas áreas que usted quiere y hasta montar su propio, bueno, si vamos de poquito a grande, su emprendimiento a constituir una empresa y que hoy en día todavía sigue ese pensamiento, no se ha ido. O sea que en unos años tendremos a Angie empresaria. Ojalá. Se puede y siempre hay que pensar en grande. Angie, podemos hablar un poquito del contexto de Angie, es decir, o sea, el núcleo familiar, qué representa para su familia, pues que usted sea profesional, cómo ha vivido todo ese cambio de niña, adolescente, adulta, joven y en lo que estamos hoy. Ok. Bueno, entonces en ese contexto familiar o más personal, bueno, ¿cómo está constituido mi núcleo familiar? Son dos padres muy trabajadores que con mucho orgullo son trabajadores y obviamente con mucho orgullo ellos nacieron en el campo y toda su vida fue en el campo. Entonces ellos no terminaron la primaria. No, ellos no terminaron la primaria. Sin embargo, tener unos hijos eh, que lograron estudiar, que pudieron profesionalizarse. En el caso de mi hermano que es técnico en farmacia, en el mío que ingeniera, que es lo mejor, y mi otro hermano que él lo que le encanta son los negocios, le encanta toda la parte empírica, se le mira todo, Sí. conductor, negociante, hasta qué plazas de mercado y demás. La verdad, como se habla en Santander, somos una familia de mucho perrenque. Ajá. No nos gusta quedarnos quietos. Obviamente como que al inicio fue duro porque no teníamos como todos los recursos económicos. Obviamente luego ya como que las cosas también por el país fueron mejorando y claro, para ellos, y me lo han dicho y por eso yo también me siento muy orgullosa, para ellos es increíble tener una ingeniera. Como que ellos, sí, ahorita salgo funada en los comentarios. Ay, ¿por qué? Porque, uy, Angie se las da. No, mentiras. Pero sí, y es que ese es como el orgullo de los padres, como que poder sacar adelante a sus hijos y que aunque ellos no lo pidan, uno se los pueda retribuir a ellos en algo y qué mejor forma de retribuírselos en, ok, estoy trabajando en lo que estudié, estoy siendo feliz, amando lo que hago, eh, no sé, y uno sabe porque, por ejemplo, cómo son todas las mamás, siempre que se encuentran con las amigas, con las cuñadas o con los familiares, no, es que mi hija tiene que ir a este lado, mi hija tiene que estar viajando, allá en la empresa es tal, o, no, ella trabajó con una docente y para ellos es lo máximo. Y uno es como, Dios mío, yo lo hago por ustedes y para ustedes, no importa esos trasnochos y demás, porque siento que, claro, uno tiene un título satisfactorio, pero que los papás sean como que las personas más felices por eso, para uno es excepcional. En mi mente era como que, Dios mío, yo estoy estudiando, ese diploma no es para mí, ese diploma es para mis papás, ese diploma es para mis papás. Como nos pasa mucho seguramente. Sí, y claro, y por ejemplo, por la parte de la familia de mi mamá, creo que fui una de las primeras profesionales y como tal ingenieras. Entonces, claro, es como para ellos, ay, qué chévere. Y más porque, claro, ellos a veces también es en la parte de uno de, ok, explicarles qué es un ingeniero industrial, qué es por ejemplo, me preguntan, ¿usted qué es lo que hace en su trabajo? Entonces, es también, si uno no sabe explicarle a ellos, entonces prácticamente que uno no sabe. Pero cuando uno les explica, ellos entienden y ellos se quedan así, ¿en serio usted hace todo eso? Bueno, sí, y es ok, wow, porque, claro, también somos mi familia es muy como tradicional o conservadora, otra vez a mucho orgullo. En la parte, pues vivimos en Piedecuesta, y en Piedecuesta lo más común es toda esa parte de tabacos, que obviamente es un trabajo agotador, tienen que hacer, por decirlo así, si lo ven, son como palitos, que tienen que hacer 1000 palitos al día
y no es el mejor pago y si tiene que estar muchísimas horas. Mi mamá, por ejemplo, a veces se acuesta a las 12, 1, 2 de la mañana y es como, Dios mío, no, tengo que trabajar, tengo que crecer. Por eso es lo que les digo, sí a todo, porque uno nunca sabe ese sí a todo a qué lo va a llevar en un futuro. Angie, yo quiero contar algo y si usted quiere agregarlo, Ok, agregar algo, contarlo. Cuando yo estaba en el colegio, en ese ir creciendo y en ser adolescente y el querer encajar y pertenecer, recuerdo que alguna vez me sentí mal por ser de las mejores del salón, por hacer las tareas, porque me iba bien, porque era como, ¿usted por qué hace todo eso y para qué hace todo eso? Y en la universidad también lo alcancé a sentir. Y eso en algún momento afectó, digamos que mi rendimiento en el sentido de que por querer pertenecer, quería bajar su como mi nivel. nivel o quién era yo y lo que quería hacer. Y ahorita que trato de recordarlo, pues sé que no hay un punto de partida exacto donde eso cambió, pero si tenemos más historias como esas, quizá podamos estar ayudando a más personas como en mi caso me pasó, sentirme mal por ser la nerd del salón, sentirme mal por querer aprender, porque por ejemplo cuando yo hacía el pregrado también nos ponían a hacer muchos proyectos integradores, cada semestre tenía proyecto integrador y quizá es por eso también que pasan muchas cosas de las que hacemos acá en el programa. Pero bueno, no solo por eso, el equipo de trabajo es genial y los profes y todos siempre están como muy proponiendo muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que venían esos proyectos y eran con empresas. Sí, Y entonces, mientras muchos de mis compañeros iban a inventar los datos, a no quiero ir a la empresa, lo que quiero es entregar y que me pongan la nota, a mí me sirvió muchísimo el tomarme esos trabajos en serio porque fue lo que me permitió desarrollar muchas habilidades y capacidades que, como usted lo mencionaba ahorita, al conectar puntos tienen sentido, ¿no? repeticiones. No es un podcast sobre mí, pero ya voy a terminar la historia. Lo que quiero contar es que años más tarde uno empieza a hacer esa conexión y precisamente el estar en un semillero de investigación donde yo no sabía nada de vigilancia tecnológica, después me llevó a ser consultora en vigilancia tecnológica y a que me pagaran y me pagaran muy bien, pues a comparación, por ejemplo, de muchos salarios y yo decía, por saber esto que aprendí. Entonces, hoy en día estoy muy agradecida en que no me, o sea, todo eso me ayudó a formarme y a ser quien soy. Y sé que a veces necesitamos decirlo y expresarlo. Sí. Entonces, si usted quiere compartirnos parte de los momentos en los que se pudo haber sentido así, si es normal o si yo soy un bicho atípico en esta situación. No, justamente estoy recordando también una conversación que tuvimos, que compartimos de que teníamos como muchas cosas similares y pues antes de eso y lo que usted decía, justamente estos días estaba leyendo un artículo eh, y también decía como que, ok, el peor error que uno puede hacer es hacerse pequeño para caber en un lugar en el que no pertenece. O sea, usted tenía su potencial y si en algún momento tuvo que bajar su desempeño solo por pertenecer, ese no era su lugar. Ese no era su lugar. Y sí, claramente, desde el colegio yo también fui de las nerds, a mucho orgullo, qué felicidad. Ahora ya uno lo dice a mucho orgullo. A mucho orgullo, sí, uf, Dios mío, no, uf, si yo hablo de academia y eso, sí, yo era las nerd, yo era las que siempre decían, hey Angie, vaya a los concursos de matemáticas, vaya a los concursos de ortografía, lo que sea. Normalmente uno tenía su grupito de amigos que era como que, uy, no, Angie es súper pro, venga, Angie nos explica y demás, y lo hacía muy, muy feliz. Pero habían otros que uno sentía que no les gustaba también que uno le fuera bien y también decía, vea, por su culpa también tenemos que hacer mejor los trabajos, o por ejemplo decían, tienen que hacer un mapa conceptual o tienen que hacer un resumen del libro que está leyendo pues en el colegio. Y y no era porque los papás de uno dijeran, "Ey, es que usted tiene que ser la mejor, usted tiene que hacer el mejor trabajo", y no es porque me encantaba hacerlo bien, porque me estoy dedicando es a eso. El nombre de quien está entregando eso es Angie. A veces es más que el resultado, es lo que se ve
Y decían, no, mire, por su culpa tenemos que hacer eso. Y uno es como, sí, pero la verdad no lo voy a dejar de hacer. En ese caso yo era como, no lo voy a dejar de hacer. Pero ya en esta transición de la universidad, los primeros semestres, primero y segundo, el primer año, todo bien. Tuve un grupo de amigos excelente que siempre trabajábamos juntos, que a mí me encantaba como planificar y direccionarlos como que, ok, entonces esta entrega es para el último día del mes, pero la vamos a hacer, por lo menos tener la lista 15 días antes y era, ay, Angie, y yo, y yo, ay, sorry. Pero luego ellos me agradecían, no, Angie, mira, ahorita nosotros están estresados y nosotros estamos acá relajados, solo esperando que pase el tiempo. Y obviamente sí trae sus ventajas. Pero ya lo que fue la pandemia, otros recuerdos de Vietnam, sí, uff, yo no sé, era por todo, porque hubo el estallido social, la pandemia, los nuevos cambios y costumbres, pero en las distintas clases, cuando los profesores hacían una pregunta o querían participación, ningún estudiante quería hacerlo. Y yo sí, uno, porque me encantaba participar. La verdad, me encanta participar, me encanta preguntar, me encanta complementar. eh, pero también lo hacía porque yo, nadie le responde al profesor y el docente como ahí, como por favor estoy esperando que alguien me apoye. Y como que, claro, yo salía y el profesor era, ok, muy bien, sí, prácticamente es esto, o respondía. Y luego cuando ya era que podíamos venir al menos un viernes o un sábado presencial, se escuchaban los comentarios de manera general como que no, vea, este es el que siempre participa o no sé qué. Y una vez tuvimos una conversación, yo como que, profe Silvia, es que pues a mí sí me gusta participar, pero siento que mis compañeros lo pueden tomar a mal y no me gustaría estar como que Angie, sea usted misma y no le importe los demás. Y fue muy valioso. Yo recuerdo que fue un espacio sensible que hasta lloré en el audio y yo me imagino, Angie, ¿qué le pasa? No lo Eh, recuerdo. no lo recuerdo, sí, yo sé, pero sí. Y más porque recuerdo que en la virtualidad, en los cursos que usted dictaba, yo fui como, pues no su monitora, pero sí tenía que entregar un resumen de toda la clase que hablábamos y también logramos como tener esa como complicidad, diría yo, estudiante docente. Y luego como después de que usted también porque en este espacio fue con usted que me contó algo similar y yo me evaluó yo, pues sí, tan boba, ¿por qué me va a sentir mal por ser yo? Si esto justamente me está generando también visibilidad frente a los demás, porque ahí era más fácil que, por ejemplo, a la ingeniera Zulay, como que, hey Angie, es que esta es muy buena, ¿por qué no entra en los semilleros? La requerimos en los semilleros. Y yo, ok. O usted al final de uno de los semestres de virtualidad, Angie, por favor participe en un conversatorio, porque como que a ustedes les queda grabado el nombre de esas personas que eh, no sé, entregan trabajos de calidad, son participativos y obviamente sí tiene que ver con temas de personalidad porque no va a ser lo mismo una persona que es introvertida, extrovertida, Ujú. pero aunque sea introvertida, esas va a ser unas de las habilidades o las soft skills que usted va a requerir en un trabajo. No es que sea el más jajaja, no, pero sí tiene que hablar, tiene que ser fuerte en lo que dice y comunicarse asertivamente, pero sí, siempre es una persona que no es visto, no es escuchado, no propone por miedo, por pena, no, pues no sé si queda mal, pero probablemente no le va a ser tan fácil en ese crecimiento o en esa escalera corporativa o sus propios emprendimientos, dependiendo del proyecto que quieran realizar. Ya estamos llegando al final. Entonces, después tendremos parte 2, 3, 4. Podremos seguir hablando de muchas cosas. Me queda una pregunta general y unas ya muy específicas Ok. Entonces, una es de pronto algún contenido, película, libro, video, influencer, cualquier cosa que quiera recomendar o contar para consumir, para revisar, para escuchar, para ver, no sé, como algo que nos quiera recomendar. Uf, a ver, Dios mío, no sé, a mí me encantan los podcasts que son tema, por ejemplo, el podcast de Bancolombia, que Ujú. siempre trae a los empresarios y que abren de, ok,
tal cual como lo que estamos haciendo, cuál Ujú, fue su recorrido de vida, cuál es el ujú. consejo que le puede dar a las personas y demás. Escúchenlo, es muy, muy bueno. Actualmente no recuerdo el nombre, pero si lo buscan en Spotify, Innovación Bancolombia. buenísimo, buenísimo, buenísimo. De libros, el que me regalaron hace un año, también muy bueno, Hábitos Atómicos, Ok. que como que las enseñanzas o la manera en que podemos seguir un hábito es importante y también da como lecciones, le hacen a uno cambiar su perspectiva, su panorama frente a las cosas, que pues lo quiero dejar. Por ejemplo, decía, siempre, cada día haga lo mejor, porque si, por ejemplo, si cada día mejoramos un 1% al final del año, si hacemos como esa fórmula exponencial 1 elevado a la 365, da como resultado que uno sea 37 veces mejor a lo que fue el primer día. Ajá. Y si uno es cada día peor, prácticamente va a llegar a cero. Entonces, importantísimo. Eh, no hay que más que si charlas Ok. TEDx, que Ajá. justamente acá hay por la parte del REIN, la Red Ajá. Industrial de Santander, eh, y tanto en español como en inglés. No hablamos del inglés, pero lo vamos a dejar entonces para después. Ya lo último son 3 preguntas como generales, pero que me gustaría conocer su perspectiva. Ok, ¿Por qué estudiar educación superior? O sea, ¿por qué entrar a la universidad? ¿por qué entrar a la universidad? Uf, por muchos motivos. El principal, bueno, o los principales, uno, networking. Uno nunca sabe el compañero que conoció en segundo, tercer, quinto semestre, cómo luego en el futuro se puede reencontrar o puede apoyarse o hasta hacer un proyecto juntos. Segundo, para desarrollar esas habilidades que sí, uno lo puede aprender en la marcha y como lo decíamos en la ejecución, pero la universidad da un enfoque más integral frente a todo, frente a parte económica, parte social, política, entonces porque hay muchos contextos. Y eh, también porque, claro, uno puede aprender de de libros, de recursos, de cursos que puedes encontrar en internet o en cualquier sitio, pero aprender de los docentes que también ya han pasado por problemas, por experiencias, por cómo han solventado y como que ellos nos enseñen desde su experiencia, ya es una ventaja muy grande frente a quienes no están en la educación superior, ¿Por qué estudiar ingeniería industrial? porque estudia ingeniería industrial. Otra vez, ingeniería industrial, holístico, integral, puede desempeñarse en distintas áreas en las que se imagine. Si, por ejemplo, entra a LinkedIn, ve distintos roles y en todos, o en la mayoría que es, especialmente que sea ingeniero industrial o administrador de empresas, siempre son así, Ajá. porque, claro, tienen como una visión más sistemática, diría yo. Ujú. Y la última, ¿por qué estudiar en las unidades tecnológicas de Santander? Uf, porque sea en la UTS, mi alma mater. Da mucho honor otra vez, da mucho orgullo. Uy, porque estoy en las unidades tecnológicas de Santander, porque le abre demasiadas puertas o ese reconocimiento. Uno, porque también es si no estoy mal, como que hace un año, 2 años le dieron como ese reconocimiento de la mejor institución En innovación. en innovación. Pero no, real, Angie. ¿Por qué estudia en las unidades tecnológicas? ¿Por qué quiere su alma mater? ¿Por qué las unidades? Por- pero sí es por eso, porque, por ejemplo, No, pero usted cuando entró a estudiar bueno, no pero dijeron entonces, en la universidad número 1 en pero innovación. ahora sí, que Pero ahora sí, pero no, siento que por todas las oportunidades que se le pueden abrir frente al reconocimiento que trae ok. a ustedes de las unidades, de una, porque ¿qué es lo rescatable o por qué reconocen a un ingeniero de las UTS? Porque sale demasiado de la práctica y no es solo teoría, 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 sino que en serio, hey, mire, proyecto integrador, mire, acá tiene sus laboratorios que al menos mientras estudié sí alcancé obviamente a tener buenos laboratorios. Ahora son mejores, como así que al menos cuando estudié. Es que estaban iniciando, entonces no, y Tiene que ir a pandemia. conocer las cabinas de estudio del trabajo. Ok, Ya las usan en diseño de experimentos me he invitado como 50.000 y veces y no he en venido. métodos y tiempos. En seguridad también alguna práctica muy puntual, pero ya están ahí instaladas y en proceso. Los semilleros ahorita la están usando, el semillero Cipro.
Súper, sí, sí me quiero investigación y producción. Bueno, ya la voy a dejar ir, pero ¿qué representa la UTS para usted? Uf, ¿qué representa? Esfuerzo, dedicación, eh, abierto a todo. Siento que acá usted se puede encontrar con distintas culturas, distintos estudiantes, también de que de cierta forma la cultura de las unidades es de poder hacer conexiones y ser muy empáticos, como que usted puede llegar a un docente y decirle, mire, es que estoy pasando por esto y el docente va a ser abierto y no cualquier universidad tiene como esa calidad de tanto de docentes y también como de compañeros o, o, o también luego de ser egresado, aún me ha pasado, no sé, pero yo sé que mis compañeros también, de que los docentes les dicen, mire, tengo este trabajo para usted, se le mide, le tengo esta misión, usted verá si la acepta o no. Entonces, como esa trazabilidad y que también hay distintas oportunidades a futuro, creo que es Unidades Tecnológicas de Santander. Algo por agregar, por decir que nos haga falta, Muchas cosas. pero para cerrar en esta Pero para oportunidad. cerrar, no, que muchas gracias por el espacio, qué chévere poder contar como que todos los aspectos, ¿no? Personal, profesional, académico, eh, que todos se le midan a lo que sea, siempre háganse sus dos preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar? Y sí, que se le midan a todo, aprendan inglés, bueno, aprendan, no, ya tiene que ser obligatorio, más que Excel, tema de Power BI y análisis de datos, y hagan a la vida su mejor amiga, porque esas son las tendencias, pero utilizar responsablemente. Que sea la herramienta y no el Ujú. que reemplace El a ese medio. trabajo y no el medio. Ok, Angie. We have a compromise Ok, on English. So in a next opportunity, we will talk in English. ok, And of I course, know you were ready for that time. of course. I don't know if you want to say why finally in English. I think it's better to try than not to, because we are all the time, we are maybe next year, maybe next month, maybe when I have the time. And right now is what every one of us needs to get the dream that we have. So I know, and maybe it's in confidence, but I know that you want to be an entrepreneur and that kind of stuff, but also you dream working for a big company. Yes, for a multinational. So in order to get that dream, we need to speak English, and you need to speak English. And in order to be a business woman, Okay, in the you need to STEAM speak areas. English, because if you want to do money, to get money, you need to do business on English. And I know that English can make us feel uncomfortable because it's our second language, but being uncomfortable doesn't mean we can. So that's the things that we need to, But this make yeah, up a balance, yeah, and it like taking your speech. Yes, the best way for improve something for or almost speaking in English is made or making mistakes. If you don't speak, if you don't try to, you always stay in silence, and also you can make connections with other people in the exterior or something like that. So in the next opportunity, we speak too much. I hope. I yeah. hope. And thank you for the advice. I know if I want be a big businesswoman, I have to obviously improve my fluency, pronunciation, uh, security. And it's good the last thing that you said.
I read a phrase, a sentence that said, uh, "The extraordinary doesn't born from the comfortable." Bueno, Okay, yeah, I get it. And yes, yes, but I don't know if I say yes, in yes, you did Spanish. it correct. No, okay, well, do it in Spanish. Sí, como que lo extraordinario nunca van a ser de la comodidad. Y ligado a eso, algo que me dijo mi jefe y fue como el mayor aprendizaje de este año 2025 es como que la, in- la incomodidad nos ayuda a potencializar nuestras capacidades. Y es verdad. La única manera de aprender es sintiéndose incómodo, Sí, es porque salir cuando de su zona de estamos en la confort. zona de confort difícilmente vamos a poder mejorar o crecer. Entonces, Sí, sí. creo que eso fue la mejor manera de cerrar este episodio con Angie Natalia Pavón. Sí, ya real.